María Laura del Pozo, finalmente. Finalmente, Santiago, qué alegría. Nos encontramos en presencialidad, ¿no es cierto? Aunque en un contexto, podríamos decir, de clausura o de encierro, pero positivo. Hermoso. ¿No es cierto? ¿Conocías la Santa Casa? Había venido a una visita guiada antes de la cuarentena y habíamos conocido los rincones de esta casa histórica. Creo que es la más antigua de la ciudad de Buenos Aires, que conserva su función original. Mirá qué buen eso dato. me parece maravilloso, Ahora está dialogando mucho con lo nuevo, entonces uno mira para allí y tiene construcciones modernas, que se van alternando en un diálogo con esta casa que, si no recuerdo mal, es de 1795, final del siglo XVIII. Es increíble, maravilloso. Qué lindo, y parte de esa función original, casa de retiros espirituales, servicios sociales que se ofrecen ahora también, pero quizá tiene que ver con la escucha en última instancia, ¿no? En una casa de retiros, que es un lugar de silencio especial, donde todo está construido en virtud también, vos lo decías, de un diálogo, ¿no? Hoy la casa dialoga o a lo mejor se refugia, no sé qué diría. Tal cual, sí. Sí, es muy interesante porque en pleno centro, en plena ciudad, tenemos un espacio en donde podemos escuchar el sonido de la naturaleza que nos está acompañando. Podemos ver colores, podemos sentir perfumes, como, digamos, refugiarnos en un lugar atemporal en algún punto, ¿no? Es realmente muy, muy simbólico. Y que tiene como un temple, vamos a decir, de historia argentina también, ¿no? Los detalles, porque hay muchas casas de retiro en la Argentina, muchos monasterios, lugares santuarios, pero algunos tienen este perfume de historia argentina. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y fuimos como entrando también, sin darnos cuenta, a un concierto, ¿no? En este momento llueve y eso me permite un poco ir yendo con vos a tu lugar quizá más propio, ¿no? Que es el lugar de lo sonoro, de los sonidos que caen de a uno o que se arman en racimo en el piano. ¿Cómo es tu experiencia actual de lo sonoro? Vamos a empezar por esta ciudad, por tu vida cotidiana, así como estamos ahora atravesando un espacio como un cierto concierto de sonoridades. Y es que la música, en realidad lo sonoro y la música en particular, te hace viajar como en el tiempo. Esto es muy loco o muy, muy interesante al mismo tiempo. Las obras, los espacios, el sonido, por un lado te remiten al momento actual, o sea, estamos aquí, estamos escuchando, está el clima de una determinada manera, los sonidos se funden en ese clima, y al mismo tiempo lo sonoro te permite, por ejemplo en las obras musicales, hacer un viaje en el tiempo en donde el tiempo se diluye paradójicamente. Uno toca Mozart, toca Ginastera, toca Bach, toca o canta y en realidad está dialogando también con esos autores. Sí, vos decís se diluye, es esa experiencia de extrañamiento. Vos estableces un nuevo lugar. Se diluye el lugar, vamos a decir, cotidiano. Claro. Y aparece un espacio de actualidad, pero separado. De otra dimensión. Santo sería. Separado punto, quiere decir santo. Pero te fuiste a un lugar simbólico también, sí, ¿no? Claro que sí. Construido. Sí. Tal vez la música, con lo abstracta que es, te permite hacer ese movimiento temporal de una manera más natural. O sea, vos estás a lo mejor en tu estudio, estás tocando, estás grabando, estás escuchándote y eso permite extrapolarte de ahí y viajar en el tiempo.
estás dialogando con un autor que vivió en Europa hace 200, 300 años, Sí. o un autor romántico, o una autora, que también hubo bastantes. Claro, digamos que ahí estás como mostrándonos un espacio de concentración, de foco, parecido al que podría ser el espacio del estudio, ¿no? Uh-huh. El estudiar, o de la lectura de un poema, pero el piano implica también ese compromiso corporal, ¿no? Ese anclaje corporal, ¿no? Que significa el instrumento. Ese es el gran desafío, porque de alguna manera la conciencia de lo corporal, si uno está tocando de memoria, el tener presente el camino de la obra, es como un mapa que uno tiene de la obra, todo eso es cierto que remite al momento en que uno está viviendo, es el delicado balance entre dejarse llevar, entre la temporalidad que hablábamos antes y el estar consciente de lo que está pasando. En el caso de los instrumentistas también, de los cantantes, es muy importante tener en cuenta, bueno, la regulación de la energía mientras se toca, porque si no uno de repente se desborda al principio y después se queda sin energía para terminar, y eso es muy peligroso, sobre todo si uno está tocando en público, ¿no? Sí, interesante que dejarse llevar o ir controlándolo todo, sí, ese balance, ¿no? Y en el piano está esta cosa de la memoria muscular, ¿no? Como si el dejarse llevar tiene como unas huellas, sí, ¿no? Unas huellas en la memoria muscular que es ayudan cierto a estructurar un poquito, aunque no sé si la memoria muscular en el pianista sustituye a una cierta, vamos a decir, vigilancia, una vigilancia racional sobre... Sí, sí. En general no puede sustituir, porque cuando uno está en su casa o en su estudio estudiando, valga la redundancia, puede dejarse llevar, el riesgo es menor, si pasa cualquier percance no pasa nada, en realidad uno repite. Cuando uno está tocando en público o está grabando, hay que tener un dominio de lo que se está haciendo, y en general, además, en el caso de los pianistas, siempre tocamos en instrumentos que no son los nuestros, sí, de manera que el ámbito es diferente, claro, el instrumento es diferente, y eso no siempre funciona igual. Hay que estar también dialogando con el instrumento, que a veces está dúctil y a veces no. Y la memoria muscular es otra, la temperatura del marfil es otra. Es otro, los ruidos, exacto, las resonancias son otras, y entonces es ahí donde aparece la cerebralidad del pianista. La cerebralidad, digamos. Cerebralidad, ¿no? Sí. El cerebro. Y sí, uno enfría un poco el apasionamiento, y hay una partecita de uno, de la conciencia, que está controlando todo. Claro. Que la tensión, que si uno está un poco nervioso no se vaya de tensión el cuerpo, la relajación, la entrega, el volumen, el sonido, el balance, es complejo. ¿Acaso podríamos decir que tanto la mente, el cerebro, como parte del cuerpo están ofrecidos y confiados en que hay una obra escrita que, si es realizada corporalmente, físicamente, en última instancia, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que ahí dice, ¿no? Todo lo que tiene escrito, bueno, va a aparecer lo que tiene que aparecer. Seguro. De alguna manera. Y al mismo tiempo está la expresión, porque bueno, después de eso, después hay que todo eso tiene que conducir, y uno sentirse, digamos, satisfecho con lo que está expresando, con lo que pensó, con lo que siente, con los sentimientos, los sentimientos del otro, de tratar de comunicarse. Es realmente muy complejo. Cuando uno piensa en todo esto, es muy complejo. Sí, eso se puede trasladar a otras experiencias físicas, racionales. Pensaba, por ejemplo, esos que se tiran de los trampolines, viste, que tienen como 4 trampolines y dan un montón de volteos. Yo no sé cómo se organiza, porque ahí están en el aire. Vos tenés en el piano tenés un objeto inamovible, entonces tenés como un límite que ofrece una resistencia, donde te podés parar, ¿no?
pero estar total, o el cantante que apenas se pisa un piso. Sí, tal cual. Por eso en general es muy importante que sea trabajado de una manera a veces consciente, más consciente de lo que en algunos momentos se enseñaba, porque si no, la idea de tocar el piano, de cantar, figura como una cuestión casi bucólica, en donde uno se debe dejar llevar, pero en realidad es muy complejo. O sea, uno no le pediría a un clavadista, déjate llevar antes de caer al agua porque se puede matar cuando llega la pileta. Pero el clavadista no puede desarmar todos los tirabuzones que hace como los desarma el pianista. No, eso es cierto. No hay metrónomo de clavadista. O acaso sí, lo hagan colgado de una soga. Puede ser. No lo sé. Pero lo que es interesante, creo también, es pensar, ahora que se habla mucho de la deconstrucción, ¿no es cierto? Vos tenés una partitura que es compleja, que no se toca así nomás. No es como que me tomo un vaso de cerveza. Es una partitura que para realizarla corporalmente, que es otra cosa de la que hoy está hablándose, por suerte, ¿no? Muchísimo, el cuerpo, la sensibilidad, para realizar corporal, físicamente esa obra, esa partitura, vos tenés que desarmarla. O sea, tenés que hacer ese trabajo que vos decías. Un proceso de desarmar, comprender, no sé, y cómo es ese. Ahora me vas a contar cómo es tu proceso de estudio. ¿Cómo no? Vamos a seguir, me parece que por este lado, porque nos tocó día de lluvia. Sí, hermoso día, hermosos colores. Bueno, la cuestión del método, ¿no? Pero con todos sus eslabones y detalles, pensando en esto que decíamos recién, esta deconstrucción que se habla, ¿no? Cómo se desarma todos los pedacitos para después justamente poderlos armar consistentemente, ¿no? Y a veces depende de si la obra uno ya la conoce o es una obra que empieza de cero. Por ejemplo, si es una obra de un compositor actual, una obra que no tiene, ¿no es cierto? Vos lo sabrás, Santiago. Sí. Si es una obra que no tiene todavía un registro grabado y uno no la conoce, es un abrir una puerta completa, digamos. No sé, una cosa es una sonata de Beethoven, que hay decenas de registros, otra cosa es una obra de un compositor actual o una obra de un compositor del pasado que a lo mejor es ignoto, que no tiene registros. Me pasó, por ejemplo, grabando la obra integral de Floro Ugarte, un compositor académico argentino, de los cuales prácticamente no había registro de grabación y uno tenía que construir la idea. Está por un lado la lectura de la partitura y al mismo tiempo que uno comienza a desentrañar, empieza el proceso de imaginación. Sí, y esa lectura a veces es un alfabeto no tan habitual, a veces menos, ¿no? O es una caligrafía que también tiene algunos. Porque cada autor del pasado, del presente, tienen un estilo, inclusive un pianismo. Claro. Y uno, con autores que ya tocó, que es Chopin, Liszt, Mozart, ya conoce un poquito cómo es su pianismo, y con otros autores que a lo mejor uno todavía no había transitado, tiene que entrar también en ese mundo, claro, o que quizá adaptación. Todavía no habían sido descubiertos, porque en realidad posiblemente Floro Ugarte, el descubrimiento del pianismo de Floro Ugarte lo hiciste vos. Y tal vez sí. Por lo menos digamos, no tenías otra referencia. Y sí, tuve muy pocas referencias de una de mis maestras que lo conoció y que le estrenó alguna de sus obras, pero fue una referencia más, digamos, de su punto de vista. Ese es el otro problema. El tema es que uno tiene que lograr también el punto de vista de uno, o sea, uno cómo dialoga con ese autor y con esa obra. Esa también es otra búsqueda. Pero si me preguntas, Santiago, ¿cómo se va realizando todo este proceso? Bueno, primero ese abrir la puerta y el empezar a ver a uno qué le genera, qué le produce,
la obra, qué imágenes, qué historias quiere contar, o si es un lenguaje más abstracto también, cómo uno va entrando y va dialogando con ese lenguaje más abstracto, y de la mano está el trabajo, digamos, más puramente técnico, digamos, digitar, repetir, trabajar las manos por separado, entender qué está funcionando, mecanizar determinadas formas, claro, y mecanizar. Y mecanizar un poco, porque tampoco puede ser algo todo que sea pensar y pensar. Hay cosas, como vos decías antes, que tienen que ver con la memoria muscular, con el hecho de ir dejando fluir, porque si no se vuelve un trabajo demasiado duro. Tiene que empezar a naturalizarse y tiene que fluir lo físico, lo muscular, y para eso hay que repetir mucho, hay que trabajar manos por separado, hay que, digamos, que cada mano, explicarle a cada mano lo que tiene que hacer. Bueno, y después disociar también, ¿no? Porque ahí hay supongamos que las manos son como hijos, ¿no? Sí. Que tienen que ser libres, tienen que ser independientes, muy importante para los hijos, pero al mismo tiempo tiene que haber ahí un padre, una madre. Exacto. Digamos que también hay en la formación del pianista como una preparación que le va permitiendo disociar una mano de la otra, que la derecha haga algo totalmente distinto. Es eso que verdaderamente no tenemos de nacimiento, ¿no? Capacidades mentales o psicosomáticas, si querés, que permiten como una preparación para ese abismo, ¿no? de cierto descontrol que decíamos, ¿no? que implica la interpretación. Sí, eso en general es como que ya uno desde que comienza a acercarse al piano está allí. El trabajo de que de por sí ya cada pentagrama tiene una clave diferente para cada mano, eso ya va marcando algo, va marcando que las dos manos van a trabajar mucho individualmente, pero mucho en conjunto, es ir y venir, ¿no? O sea, el trabajo va a ser de cada mano y tiene que ser muy exhaustivo, pero como decía Barenboim, en realidad hay que pensar en la mano de 10 dedos. En una mano de 10 dedos. No sabía eso, qué interesante. Es muy interesante el concepto. O sea, sí, es cierto, tenemos dos hemisferios cerebrales que van a controlar cada uno un lugar diferente. Me enloquece pensarlo. Pero pensar en la mano de 10 dedos, claro. Me enloquece pensarlo, pero está bien. En el sentido del trabajo final, cómo tiene que escucharse. De una integración corporal, digamos, final. Completa, ¿no? Y para el que está escuchando, ese trabajo mancomunado completo, de unión. De la versión. Bueno, Barenboim tiene algo así como muy de la filosofía alemana en cuanto a cierta ontología de la obra de arte, ¿no? Como que esa unidad de ser y tiempo y fundamento me suena por ese lado, ¿no? Y sí, seguramente ese es un concepto filosófico permanentemente aplicado, también en ese sentido de mucho pensar la obra, poco lugar para la improvisación, o sea, el trabajo serio tiene que tener mucho de reflexionado, de ideas propias que presentar, no que uno tiene que ser el clon de nada, pero sí de pensar mucho, de analizar mucho para dar una versión seria. Eso también tiene que ver con su escuela, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con ese proceso de desarmar que decíamos, para que después se arme esa unidad que vos bien trajiste al diálogo, porque hay algo que tiene que aparecer. Es decir, cuando esa integridad, ¿no? Se vuelve de alguna manera a constituir, ahí sería como la ocasión de que la obra de arte acontezca. Y la pregunta sería, ¿cuándo o cómo ha sido tu experiencia de ver aparecer la obra? ¿Ha sido algo sorpresivo para vos? ¿Hay un momento en el que decís, acá aparece la obra de Flor Ugarte, este era lo que yo venía suponiendo y apareció? Sí, hay momentos en donde
uno está como en un trabajo, en una reflexión que muchas veces es hasta subliminal, o sea, se produce, a lo mejor hay elementos disparadores de la vida de uno que de repente asocia a la obra y abren puertas mentales. Historias que contar, qué sé yo. Me pasó, por ejemplo, en una de las obras de Flor Ugarte, que es la Suite de Mi Tierra, la obra más larga que tiene para piano solo, que tiene 3 números. Sí. La Suite de Mi Tierra, la segunda serie, tiene 2 series, primera y segunda, la segunda es más amplia. Él le pone un epígrafe a cada número, son 3 números, con un título y un epígrafe. Como una sugerencia. Y yo comencé a indagar en la historia que, por un lado, que él me deja, o que él nos deja con el epígrafe y con su música, y por el otro lado la historia que quiero contar, que me quiero imaginar para contar musicalmente. Claro. No quiere decir que uno haga en cada interpretación siempre lo mismo, pero es como para tener No te entiendo. Un relato que contar. O quizá para que algo de tu intención, yo diría de tu vida, que incluso puede ser totalmente ajeno a la obra, algo de tu vida de alguna manera conjugue y vivifique, y sí, vivifique aquello, ¿no? Es que eso es lo que le da sentido al arte. Si no, estamos hablando de procesos técnicos nada más. Sí. Estamos hablando de que la mano vaya más rápido, que estudiar la velocidad de los dedos, tocar fuerte, tocar suave, pero no estamos hablando del alma del asunto, que tiene que ver con esto, con lo que tengo para decir, siento y comunico. Y un momento hermoso, claro, que te sorprende muchas veces es cuando vos sentís que en un concierto o que inclusive en un video, esto que vos pusiste, que trataste de comunicar, los demás te lo reciben y se emocionan y te dicen, se me cayó una lágrima con esto. Quizás sin saber mucho por qué, pasó algo. Pero pasan esas cosas, y cuando pasa es maravilloso. Exacto, sí. Ahí cuando pasa, cuando al otro le pasa algo y te dice, me hiciste acordar un momento de mi infancia, esa casa, ese lugar, y de repente me retrotrajiste a ese punto y me agarró un nudo en la garganta. Ese momento es el que tiene sentido. En el fondo para eso uno hace todo esto, ¿no? Estudia las horas que estudia, trabaja, ¿no? Lo hace para y también lo hace porque uno mismo necesita esa memoria de esa ocasión, o sea, de que pase algo en términos de una gracia, ¿no? Yo creo que hay algo siempre eucarístico ahí jugando, en el sentido que uno tiene necesidad, no sabes muy bien cómo, por ahí con algo que vos decías, algo que te pasó en el día, no sé, esto tengo que hacer suscitar de alguna manera. Lo interesante que para ir a ese lugar, ¿no? A ese lugar, si querés, contemplativo, o a ese lugar feliz, ¿no? de comunión con otros, todo el trabajo, la disciplina, el amor finalmente que se le pone a la cosa, ¿no? Bueno, ahora nos vas a contar un poco desde el comienzo, cómo se te fue formando, cómo fuiste atraída, ¿no? por este instrumento, o si fuiste llamada, si vos lo elegiste, ¿te parece? Sí, cómo no, bueno, claro tenemos que seguir por aquel lado. Bueno, ahora nos vemos. Ahora nos vemos, claro que sí. Como que ese aparecer de la obra, ¿no? Sí. En unidad, pero no siempre se trata de... No, es que también en el arte y en la música, el tema del conflicto, el tema de la tensión del discurso, de la tensión que en uno provoca, de la tensión que provoca en otros. Ahora me hiciste acordar una anécdota en una clase en el Conservatorio Manuel de Falla, que yo paso muchas obras, hago analizar muchas obras a los jóvenes estudiantes. Y me pasó con una obra de Olivier Messiaen, El Cuarteto para el Fin del Tiempo, una obra poderosísima, escrita en el campo de concentración donde estaba Messiaen. Puse uno de los números, La Danza del Furor para las 7 trompetas, una obra de referencia apocalíptica.
Y me acuerdo que, bueno, son todos jovencitos de entre 16, 17 y 30 años la mayoría. Y me acuerdo que una de las chicas terminó de escuchar el fragmento sin video, era una grabación con la partitura, estaba cada uno, y terminó y me dijo, profe, basta, no lo quiero escuchar más, basta. Sí, Dijo, sí, se enojó porque le había tocado, había generado una resonancia interna tan poderosa que estaba con una cara como un poco desfigurada y me dijo, por favor, Mira. paremos acá, me dijo, paremos acá. Algo inaudito, Algo que había- algo como una algo- espada que llegó a esa coyuntura que dice San Exacto. Pablo, donde se determina una provocación o Sí. o al menos una alternativa. Y fue tan interesante verlo en una chica que tenía 22, 23 años, con poca cultura musical en general, que una obra de ese autor y con esa complejidad sonora le impresionara y pasara todos los niveles, digamos, racionales, fuera directamente al impacto y a la provocación. Bueno, es que estamos casi ya programados para que la experiencia artística sea complaciente y placentera, sea como algo de relax, ¿no es cierto? Y sobre todo la música clásica debería ser algo incluso asociada a los estamentos del poder y de la aristocracia. Y de la comodidad. De la Está comodidad. el habano, el whisky, me siento a Sí, escuchar música clásica, exactamente. nada más alejado de todo esto. Y de un conservadurismo, digamos, entendido en el sentido de que justamente de que nada de lo que gozamos sea provocado por justamente lo que vos decías, por alguna incomodidad. Y a veces el artista, sobre todo el siglo XX, que vos has transitado mucho también, no sé el 21, pero el 20 sí, ¿no? Por las guerras, el artista es este que viene a provocar en el buen sentido, ¿no? A movilizar, Sí, de acuerdo. Es que ha habido artistas también en el pasado con amplísima provocación. O sea, pensemos en Beethoven. Es un compositor que ha tenido, además de ser un gigante, es un compositor que permanentemente estaba en pugna consigo mismo, con el entorno, y sus composiciones, si bien tenían mucho de racionalidad y él buscaba mucho y exploraba mucho, también su emoción, su pasión, estaba eso, permanentemente, ¿no? Dejar aflorar algo del malestar, ¿no? En caso de Beethoven, algo claro. En términos del malestar, dejarlo aparecer en la obra de arte también, como buscando en eso. Y hasta la patología, qué sé yo, la propia enfermedad. Sí, porque en ese sentido el discurso musical, el decurso de una obra musical es como una metáfora de eso que los psicólogos bien nos dicen, de transitar una situación, claro. Transitar un malestar, desenquistarla y poderla, ¿no? Claro. Y convertir en una, bueno, como pasó con él, ¿no? La desgracia, la situación espantosa, revertirla en algo, en una flecha positiva, ¿no? Ahí va. Eso lo hizo él, ¿no? Tendríamos que hacerlo todos en el fondo. Interesante esa figura que hiciste recién así. Pero bueno, me tenías que contar un poco de tu elección del instrumento, todo eso. Ahora sentamos un ratito claro y me vas a contar claro todo. Que sí, claro que sí. Tu historia de amor con el piano. Mi historia de amor con el piano. Mi historia de amor con la música, en realidad, más que nada. El piano es un gran compañero que me permite expresar una gran parte de mi amor por la música, pero también está... la música lo supera también. Y mi amor por la música, como nos pasa en general a los músicos, empezó de chica. Yo no tengo familia profesional en la música, sí, mi mamá sobre todo muy melómana. A mí me gustaba mucho bailar algunas obras cuando era chiquita, de manera
casera, digamos, ¿no? La primera obra que recuerdo muy fuertemente y que la tengo como asociada a mis 3, 4 años fue el Cascanueces de Tchaikovsky. No. Y el Cascanueces, yo lo bailaba y lo encontraba. ¿Y lo habías visto? No, era todo un casetito, una cosita que había ahí, yo ponía y el cassette se estiró todo, una cosa tremenda. Y a mí recuerdo todavía algo una cosa increíble, 2 cosas que me remiten a mi infancia. Primero, que me parecía increíble cómo este señor Tchaikovsky, que yo no sabía ni quién era, lograba que uno hiciera los pasos para allá y justo en el momento que uno tenía que volver, él sabía y me tiraba para acá. O sea, los 4 compases, era como que me parecía maravilloso, como mis movimientos, él me acompañaba, ¿cómo sabía? Qué notable esa experiencia. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que justo cuando la música, yo necesito dar vueltita y me tira la interioridad de dar la vueltita, cambia la música y hacemos la frase? Y otra cosa que me llama mucho la atención, que mi mamá, muy llamativo, es muy curioso, pero estoy hablando de mis 4 años. Y otra cosa que me llama mucho la atención, mi mamá, que fue siempre muy melómana, con Abono en el Colón, aparte vio las grandes figuras del Colón de la época de los 60. ¿Abono de ópera o de Sí, Abono de ópera y Abono de ballet y Abono de concierto, wagneriana, le encantaba. Mi mamá escuchaba la radio y aparecía la obra y no sabíamos quién era, y decía, esta es de Mozart, claro, esta es de Beethoven, sí, esta es de Wagner. Y yo decía, ¿cómo sabe? Si no la conoce? Porque a veces conocía la obra y a veces sabía por el tipo de estética cuál. Y a mí me parecía una cosa mágica, ¿cómo además, sabía? Vos le escuchabas que disfrutaba de alguna manera de esa familiaridad con los compositores. Sí. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, mi mamá, psicoanalizada ella, no quería interferir en mandarme a estudiar música. Lo último que hubiera querido es ponerme a la profesora de piano. Me parece perfecto, porque los que somos músicos, estamos chochos de ser músicos, pero también desearle esta vocación a otro ya es otra cuestión. Es otro tema, hay que esperar si que el otro, claro. Si te pasa, bueno. Exacto, y entonces fue como que yo, mi infancia, lo que sería mi escuela primaria, no tuve una educación musical. A mí me gustan otras cosas también, me gusta mucho el estudio en general, soy muy curiosa para muchas cosas. Y por cuestiones de la vida, de mucho movimiento de mi familia, muchos problemas económicos, se dio una mudanza vertiginosa a mis 10 años, cambio de planteo, cambio de escuela, cambio de todo, un golpe así como medio brutal. Y la posibilidad de, al cambiar de escuela, yo pasé de una jornada completa a una jornada simple, y la idea, bueno, a ver qué te gusta, qué podemos hacer para complementar. Y a mi papá se le ocurrió llevarme a la escuela de música Juan Pedro Esnaola, y yo al principio estaba como temerosa, era un momento muy complejo de igual mí en lo personal. No te llevó de los pelos, digamos. No, yo no quería ir al principio, no quería, tenía miedo de lo nuevo, estábamos en un momento muy difícil y entonces eso era como un estrés más, tener que conocer gente nueva y demás. Y fui la primera vez y me enganché con una compañerita y me gustó el ambiente y me enganché. Y me enganché y acá estoy. Y me enganché, mirá, quiero decir, ¿no? A partir de eso... Como una Pascua, ¿no? Porque era un momento difícil. Era un momento muy difícil. La música, independientemente de lo maravilloso que es a nivel artístico, de lo profundamente trascendente que es en general la música, y yo lo siento así, además ha sido una ayuda enorme en los malos momentos. Sí. Quiero decir, ha sido un momento, digamos, me ha ayudado a plantarme en los malos momentos que, sobre todo en mi adolescencia, por diferentes motivos, nuestro país no fue muy tranquilo en lo económico tampoco. Seguro. Y eso, bueno, generó que la música me parara, me generara, digamos, me diera el impulso de resiliencia necesario para pechear, digamos, los momentos difíciles. Así que es mucho más que la música en sí. Sí, eso pensaba, como si, bueno, la música es el carril, el andarivel, el piano mismo, porque también has tocado otros instrumentos, tengo entendido. Lo he engañado al piano también. Le ha sido un poco infiel.
pero es evidente, ¿no?, que tus intereses, tu inquietud, bueno, lo que vos estás mirando, ¿no?, con tu espíritu, con tu corazón, es más que la música incluso, ¿no? También, o sea, está el sí. piano, está la música y está todo lo demás que te interesa, ¿no? Sí, yo tampoco he sido criada y además no tengo la personalidad de enfrascarme 8 horas por día y mirar mi cuadradito. Soy una persona bastante curiosa de muchas cosas, me gustan muchas cosas. A veces es un tema para que uno no se disperse tampoco. No, pero está muy bien que a una persona que sí tiene un foco principal, ¿no?, el instrumento, el piano, que el piano es un instrumento de un solo color, blanco y negro, o sea, no tiene muchas cosas, pero que toda otra riqueza, ¿no?, de una formación muy vasta en la historia, en la cultura, en la danza, que todo eso y la vida misma, ¿no? Los hijos. ¿Sí? Bueno, que todo vaya como a enriquecer finalmente. Que cuanto más se vive, o sea, cuanto más se vive en el sentido de arriesgarse, o sea, porque pasa un poco por ahí también, uno puede elegir tomar desafíos o no tomarlos, esa también es una elección. O uno arriesga o puede no arriesgar también y vivir una vida cómoda, tranquila, sin conflictos, como decíamos antes. Y a lo mejor hasta es exitoso en la carrera, pero el tema es que, bueno, uno elige si toma riesgos o no. Y cuanto más se vive, decías. Y cuanto más se vive, también más se crece, más pueden salir mal algunas cosas también, pero bueno, es el riesgo, más se disfruta también. Con el arte se produce un crecimiento enorme. Sí, yo creo que realmente es muy importante el poder vivir y tener experiencias para el momento de expresar todo eso en alguna disciplina artística o del pensamiento inclusive también, ¿no? Sí, acá hablamos siempre de la actualidad de lo bello, ¿no? Y decíamos que lo bello incluye el conflicto recién, ¿no? Entonces, en este momento a mí me suena mucho, me suena realmente mucho y con preocupación, con miedo, la falta de perspectiva, y no la falta de perspectiva económica, sino la falta de perspectiva cultural, social. Pienso los chicos, los jóvenes, ¿qué podemos ver? ¿Qué ves vos en tu propia profesión? Sí, y me parece que es el desafío que tenemos en esta época, ¿no? Tal vez nos creímos que el lograr determinados estándares de confort, de comodidad, nos iban a traer una especie de progreso y de relax y que podíamos ocuparnos de nuestro mundo. Y la realidad nos está mostrando que no, que tenemos que seguir a lo mejor construyendo, creyendo mucho en lo que hacemos. Me parece que por lo menos a los más jóvenes tengo la certeza que les importa siempre mucho la coherencia que uno tenga, la convicción que uno tenga. Eso es más importante a veces que lo que uno dice, lo que se trasunta. Por ejemplo, tus alumnos, adolescentes que exacto, adolescentes. ¿Cómo es esa confrontación hoy de un joven que vive todo lo que vive hoy la cultura juvenil contemporánea y va a un conservatorio, a un proceso y enfrenta un proceso de aprendizaje que le va a tomar muchos años? Porque seguramente hay todo un fermento muy rico para escuchar de lo que traen estos jóvenes. Sí, ¿no? Sí, vienen con mucha curiosidad, pero también tienen curiosidad, quieren saber, uno les plantea cosas distintas a lo que están habituados a escuchar y a ver, y la realidad es que en general les sorprende mucho.
Una vez cree que el adolescente o el joven va a estar pensando que lo que él hace es lo mejor del mundo y que el pasado fue todo, bueno, una serie de viejos que están ahí, claro, de pelucas, digamos, de gente con velas, pianos con velas, digamos, una cosa arcaica. Claro, como que proyectamos que el joven debería ser cerrado a sus únicas consumos culturales. Y no es así. Me ha pasado también porque desconocen mucho, y esa es la función nuestra también, desconocen que esas personas, esos compositores que vivieron hace 300, 200, 100 años, 50 años, fueron personas que tuvieron vidas muy interesantes, muchos de ellos que sufrieron, que vivieron, que eran gente comprometida en muchos aspectos, y cuando empiezan a conocer también esos elementos, se sorprenden mucho, porque en realidad el ser humano cambia, pero en algunas cosas no cambia tanto. Quiere progreso, quiere vivir mejor, pero también tiene estas taras de la violencia, tiene esos viajes al pasado, exacto, del egoísmo, de viajar a veces al túnel del tiempo, de volver sobre cosas que ya parecían superadas y volver otra vez. Y eso también el arte lo manifiesta, porque cuando uno ve las preocupaciones que escritores, músicos, pensadores tenían en el siglo XVIII, XIX, uno empieza a leer y se da cuenta de que algunas cosas son bastante actuales. Sí. Y eso es lo que sorprende. Sí. La realidad es que no sabemos cómo va a ser el futuro del piano dentro de 100 o 200 años. Por ejemplo, ¿no? Un instrumento que pareciera que ya no se le toca más una clavija. El piano. Sí, es como que ya está. Que como instrumento fue llevado, ¿no?, a muchas transformaciones, pero quedó en el siglo XIX-XX, digamos, quedó establecido. Sí. Porque también se corresponde con un corpus y con algo que te quería comentar justo, con una identidad, ¿no? Porque me imagino que estos chicos que van a estudiar al conservatorio, que se te presentan, en el fondo están formando sus identidades y forjando sus libertades, pero cuando se encuentran con una convicción, ¿no? Que es un poco lo que por lo menos me transmite tu testimonio, ¿no? Me parece que pasa por allí, que cada uno va a elegir un camino que puede ser muy distinto, que va a ser muy distinto, que sería deseable que fuera distinto, no generar clones en las carreras, ni generar ideas de que esto está bien en una carrera y esto que haces está mal, o ese tipo de cosas creo que ya debemos superarlas. Pero sí es importante que cosas que son valores o que son ideas que me parece que son atemporales, como la exprón, como las grandes... la libertad la expresión misma, exactamente, o con la búsqueda del autoconocimiento, la comunicación con el otro. Hay un montón de cosas que me parece que son atemporales, y será a través de un piano, será a través de una consola electrónica, será a través de no sé, pero un tambor arcaico, qué sé yo. Esas cosas que vos decís tienen como una profundidad de texturas, como un plexo, ¿no? Que seguramente la disciplina del piano, de la que ya estuvimos hablando, los ayuda a reconocer, y eso debe ser un descubrimiento para muchos de ellos. Seguro. Muy maravilloso, de que las cosas no son simplemente una superficie, una cascarita satisfactoria. Seguro, y además también el hecho de que, digamos, si un chico, un joven tiene 15, 20, 25 años, a lo mejor hay un montón de cosas que no conoció, o sea, tener un piano al lado, tener un clave al lado. A mí me ha pasado de ir con un grupo de alumnos a ver instrumentos antiguos y que los vieran al lado, que los pudieran ver, y la fascinación. Lo más vanguardista que le puede pasar es encontrarse con algo. Y bueno, como diría Verdi, ¿no? Torniamo l'antico e sarà un progreso. Ahí va. Sí. Torniamo l'antico e sarà un progreso. Claro, como una perspectiva, una esperanza consonante, diría yo, con la tradición, ¿no? Con lo que siempre fue, ¿no? Con esa humanidad, esa universalidad que vos traías recién.
Y después esa capacidad del artista que se pone muy de manifiesto en tu trabajo de suscitar una actualidad, ¿no? De la belleza, de la experiencia vital, ¿no? De la belleza. Entonces me queda un poco preguntarte dónde identificás vos la fuente, ¿no? En esencia, la fuente de esa actitud, como el foco de luz, ahí donde vos vas a buscar, o de donde vos traes, ¿no? De dónde viene para vos esa energía, esa fuente que te permite sostener en un panorama medio oscuro que hay, o en la adversidad, esa disposición. Y te diría que en la curiosidad, por un lado, y por el otro lado en que, no sé, yo tengo siempre una tendencia a pensar las cosas desde cierta idea de que hay que lucharla, digamos. Sí. Las cosas no me parece que tengan que ser fáciles porque sí. O sea, como no que la gracia está en que sean un poco difíciles. Sí, también. O la realidad también es cierto, es que el mundo es complejo. Somos todos muy complejos y no necesariamente las cosas iban a ser sencillas. Yo no esperaba ni que una carrera pianística fuera sencilla, ni que la música es sencilla. El mundo tampoco es sencillo, claramente. La maternidad. La maternidad no es sencilla, pero todo eso devuelve una cantidad de cosas hermosas, nos permite vivir lo que decíamos al principio, ¿no? La posibilidad de arriesgarse, de vivir, de ir enfrentando los desafíos. Si pensamos en un futuro, si lo pensamos en términos de qué es lo que deseamos en un futuro, es que podamos ir realizando cada cosa. Es decir, tal vez lo que yo desearía para mi hija, para nosotros mismos, ¿no? Que el mundo nos permita ir realizando esos desafíos, no que nos la haga fácil, digamos, sino que podamos ir desarrollando el pensamiento, nuestras ideas, nuestros proyectos. Claro. Que haya tal vez no sé, un debate, que aparezcan visiones distintas en el mundo, de la realidad, en la cultura. También que no haya esta idea de que, como se dice ahora, ¿no? La cancelación, ¿no? Vos no pensás así, entonces te borro. Claro. La idea es el inverso, o sea, veamos, escuchemos, sintamos los diferentes puntos de vista. Debatamos inclusive artísticamente hablando o en el mundo de las ideas, está muy bien, con la menor violencia posible, ¿no? Muy bien, porque se oye justamente no un panorama de tinieblas, de imposibilidad, sino que en el fondo lo que importa es ese sostenimiento de la actitud, sí, de la actitud creativa, de la actitud de vida. Va a depender de nosotros en lo personal, de la humanidad también, la actitud que tome, si nos vamos a una cerrazón total, a una situación oscura, o logramos que las situaciones, digamos, de puntos de vista diferentes, de percepciones diferentes de la realidad, de los países, hasta de la política, funcione como un elemento, digamos, hacia arriba, ¿no? Eso ya no lo sabemos. Sería deseable que lo podamos timonear hacia lo positivo, que los puntos de vista diferentes sean hacia superadores, ¿no? Que al dialogar con el otro encontremos ese elemento superador. No sé si lo vamos a lograr como humanidad, esperemos que sí, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Bueno, hacerse cargo entonces. Exactamente. Ahí va. Exactamente. Bueno.